buenas noches, muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Hoy es 3 de abril del año 2019, como todas las noches es una bendición poder predicar el Evangelio de nuestro Señor por este medio. Como siempre le pido, si la palabra que hoy compartiremos es de bendición para su vida, le pido que la comparta, que seguramente será de bendición para alguien más. También le invito a ser suscriptor del canal de YouTube. Su palabra no volverá vacía, dándole clic ahí en donde dice suscribirse, le da like a la página y presiona la campanita para que le avise cada vez que subimos un nuevo video. Hemos estado hablando de Caleb, de cómo Caleb logró obtener promesas de parte de Dios. Dice la escritura, por el espíritu que hubo en él, por ese otro espíritu que hubo en Caleb. Y el pueblo fue castigado, y el castigo que recibió fue precisamente no entrar a la tierra prometida, pero no fue solo no entrar. Usted y yo ya lo sabemos bien, tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Y en esos 40 años que anduvieron vagando en el desierto, Caleb estuvo ahí. Y resultó que antes de entrar a la tierra prometida, justo antes de entrar a la tierra prometida, 40 años después, allí seguía Caleb, el hijo de Jefone. Dice la escritura en el libro de Números, capítulos 34 y verso 19. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone. Lo interesante de esta porción de la escritura es que es el momento en el que se organizan para repartir la tierra que va a ser de cada una de las tribus. Por tanto, el Señor ya había hablado y había dicho. Dice la escritura en el verso 16, siempre el capítulo 34, y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. A cargo de ellos iba a estar la repartición de la tierra. Luego dice, verso 18, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar posesión de la tierra. Y ahí es donde dice el verso 19, y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone. Perdón. Este Caleb, este príncipe, tenía en ese momento 80 años. Hacía 40 años que habían comenzado a caminar por el desierto, esperando a que se cumpliera el castigo de Dios de que todos los mayores de 20 años iban a perecer en el desierto. Y Caleb, el hijo de Jefone, aquel que dijo: nuestro Dios es más grande que los gigantes, aquel que dijo: esa tierra realmente se traga a sus moradores, pero Dios nos lleva a nosotros. Aquel que no tuvo problema en decirle al pueblo: no se rebelen en contra de Jehová. Ese mismo Caleb, 40 años después, seguía ahí, firme, en pos de Jehová y esperando el cumplimiento de la promesa. Pero Caleb no solo esperaba el cumplimiento de la promesa de que todo lugar donde él puso el pie iba a ser entregado para él cuando fue a espiar la tierra, ¿se acuerda? No, él esperaba el cumplimiento de la promesa de la tierra que fluía leche y miel. Y Caleb estuvo firme en pos de Jehová todos esos 40 años esperando el cumplimiento de la promesa. Llegó a los 80 años cuando estaban por entrar a la tierra prometida. Y mire qué curioso es esto, que 40 años antes Caleb ya había estado en ese lugar. 40 años antes Caleb ya había estado en ese mismo sitio y en esa misma situación antes de entrar a la tierra, pero hoy
el pueblo tenía otro espíritu. El pueblo tenía otro ánimo y el pueblo estaba decidido a ir en pos de Jehová. Ya no era Caleb solo. Y 40 años después, con 80 años de edad, Caleb todavía estaba allí. Yo no sé cuántos años tenga usted de edad, no sé cuántos años tenga usted de servir al Señor. Lo que sí sé es que Dios quiere que usted y yo seamos como Caleb, que haya en nosotros otro espíritu. Lo que sí sé es que el Señor quiere que usted y yo como Caleb sigamos firmes en pos de Dios para alcanzar la promesa. Lo que sí sé es que no importa el tiempo que usted tenga de estar en una iglesia, o incluso no importa que usted aún no sea un hijo de Dios, que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo. No importa, porque en el momento que usted le entregue su vida a Jesucristo, o en el momento que usted, mi hermano, mi hermana, decidamos ir realmente en pos de Jehová, ¿sabe qué va a pasar? Él nos va a esforzar. Caleb entendió, sabía que no era en sus fuerzas. La Escritura dice: Él esfuerza al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 40 años se dice fácil, son toda una vida. Pero yo creo que usted, así como yo, quiere tener esa esperanza viva de alcanzar la promesa. Y yo creo que usted, igual que yo, quiere llegar a esos 80 años, así como llegó Caleb, diciendo: aquí estoy. Yo sigo aquí esperando la promesa. Yo sigo aquí sirviendo al Señor con las fuerzas que tengo. Yo sigo aquí adorando al Señor con las fuerzas que tengo. Para muchos puede ser que sea un viejo, pero aquí estoy. Yo quiero llegar a ese momento y es mi oración que usted pueda llegar a ese momento. Pero tenemos que decidirnos hoy. Es hoy cuando tenemos que tomar la decisión de no quedarnos rezagados en el desierto. ¿Sabe que algo que reflexionaba, algo que se me venía a la mente respecto a Caleb, fue que en esos 40 años Caleb vio morir amigos, familiares, ahí en el desierto, porque le habían dado la espalda a Dios. Caleb vio cómo algunos perdieron sus posesiones por haberle dado su espalda a Dios. Caleb vio como algunos, o más bien, como todos los de su generación, porque recuerde, solo Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida. Y en esos 40 años Caleb vio a toda esta gente morir, perderlo todo, por haberle dado la espalda a Dios. Puede ser que en nuestro camino, como creyentes, veamos perderse a muchos porque no le dieron la honra de vida al Señor. Puede ser que en nuestro camino como creyentes podamos ver morir a muchos sin Cristo porque le dieron la espalda a Dios. Pero nosotros necesitamos mantenernos firmes en la promesa, porque hay una promesa de salvación y vida eterna para usted. Sí, para usted, así como la hay para mí individualmente también. Y hacia ahí deben ir dirigidos nuestros pasos, a ir en pos de Jehová para alcanzar la promesa. Que lleguemos a los 80 años, o a los 50, o a los 70, o a los años que Dios nos dé. Pero que lleguemos sirviendo a Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas, y listos con la esperanza de alcanzar la promesa. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es el que nos dará las fuerzas. Como todas las noches,
O como siempre, si esta palabra fue de bendición para su vida, compártala. Podría ser de bendición para alguien más. Y como siempre, le invito a suscribirse al canal. Su palabra no volverá vacía. Y mientras vamos preparando otro video, que Dios le bendiga. Muy buenas noches.